Doctora Elena Pompa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Eres jefa de carrera de la Universidad La Salle, eres internacionalista y el asunto que nos ocupa es Trump acaba recientemente de anunciar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, lo cual ya era obvio, era previsible porque bueno, todo el mundo lo sabía. Y lo hizo, según algunos, con un anuncio sobre el muro, pero en términos, digamos, ligeramente menos agresivos o menos agresivos que en la oportunidad anterior, que en su campaña anterior. Entonces, ya está en campaña. ¿Cómo visualizas tú que va a aparecer el tema de México en la campaña de Trump? Gracias por la invitación. Efectivamente, a diferencia del periodo anterior de campaña, en esta ocasión no ha hablado de México como un enemigo ni como alguien que le esté generando un conflicto directamente, sino todo lo contrario. Mencionó que México incluso es un amigo que está empezando a cooperar con Estados Unidos en toda esta cuestión migratoria. Y entonces, bueno, el tono, al menos en este inicio de arranque de campaña, pues es bastante positivo en comparación a la vez anterior. Lo que no sabemos, claro está, es cuánto tiempo se mantenga de esta manera, porque sabemos que hace unos días pues también se dio un plazo de 45 días para que México empiece a tomar acciones radicales, ¿no?, contra esta cuestión migratoria. Y bueno, dependiendo de estos resultados, pues va a ser seguramente el tono que tome Trump al respecto. Digo, nadie se puede meter en la cabeza de Trump, es un hecho, pero finalmente pareciera que si efectivamente hubiera resultados en estos 45 días y se frenara de manera importante la entrada de migrantes de Centroamérica, pues habría una reacción positiva, es lo que se esperaría, pero bueno, es un hombre muy imprevisible. Bueno, y también hay que tomar en cuenta de alguna manera que en Estados Unidos, desde que fue el atentado de las Torres Gemelas, lo que es el 9/11, se empezó a manejar un documento oficial, que es el documento de seguridad estratégica, el National Security Strategy. Este documento empezó entonces con George Bush, hijo, y posteriormente lo hizo también Barack Obama y ahorita el presidente Donald Trump. En ellos delinean lo que van a ser las estrategias de seguridad nacional durante cada cuatrienio. Entonces, el documento de Donald Trump no lo hizo entrando al poder, sino que el documento es de 18 de diciembre del 2017. Y entonces, en diciembre del 17, cuando él estableció justamente cuáles eran sus estrategias de política exterior, las prioridades de política exterior, justamente menciona dentro de lo que son los pilares toda la cuestión de paz, seguridad y protección al pueblo norteamericano. Y entonces, en sí menciona, a diferencia de lo que había hecho Obama, él menciona el tema migratorio como tema de seguridad nacional. Eso no se había hecho previamente. Sí era un tema importante, pero no entraba en seguridad nacional. Eso hace que no nada más fue un tema de su campaña electoral anterior y que es un tema de toda su administración, sino que va a seguir siendo una constante porque incluso lo tiene en ese documento. No habla específicamente de México en él, pero sí habla de justamente Centroamérica y, por tanto, cuál es la acción que van a hacer al respecto sobre el tema migrante. Entonces, a lo mejor ahí hay una conexión, digo, se me ocurre ahorita oyendo de lo que dices, entre la afirmación que él hace de que estos aranceles se podían imponer justamente, esta penalización con aranceles a México, porque era un tema de seguridad nacional, no tanto por los aranceles en sí mismos, sino por el asunto de la migración. Así es. Es un instrumento para combatir algo que es de seguridad nacional para él. Ese es tal vez un grave problema y un cambio de perspectiva, a diferencia de administraciones anteriores, que él ya ligó migración con seguridad nacional. Y por tanto, que es una parte que le ha criticado mucho el Partido Demócrata, el hecho de que esté de alguna manera coactando a la libertad de cualquier otro país, porque no es nada más México, al tema arancelario, directamente a la relación diplomática que va a tener con cada uno de ellos. Sí, digamos, el efecto de mezclar la política con la economía en esos términos, pues a los tratados de libre comercio o cualquier tipo de tratado económico, pues lo meten en un brete porque finalmente está sujeto a una decisión que sería totalmente discrecional del presidente, ¿no es cierto? Sí, y eso pues es riesgoso porque no se debería de mezclar un tema con el otro y realmente en una política multilateral que Estados Unidos había venido ejerciendo en periodos anteriores, ahorita se ha cambiado totalmente hacia el tema bilateral y de corte totalmente económico. Ahora, las encuestas recientes muestran que tiene una preferencia o que tienen preferencia los candidatos demócratas, por ejemplo, Biden frente a Trump. Pero estamos en el inicio de la campaña, ¿no? Y muchas cosas pueden cambiar. Pero de todas maneras esto está sucediendo por una parte. Y por la otra parte está la economía que está dando muy buenos resultados o buenos resultados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo observas esta, digamos, contradicción, entre comillas? Por un lado, no es el candidato favorito ahorita, pero por otro lado, la economía tiene un buen desempeño.
Bueno, ya en dos periodos anteriores ha habido dos presidentes norteamericanos que no se pudieron reelegir y en gran parte fue justamente por falta de confianza y por problemas económicos, que en este caso fue George W. Bush y Jimmy Carter. Entonces, en ese caso fueron dos presidentes que no lo pudieron hacer. El tema económico es primordial para que un presidente pueda seguir en funciones mucho más que algún otro aspecto. Y ahorita ciertamente la economía norteamericana tiene buenos niveles, sobre todo el centro, que es su base tradicional de apoyo, ¿no? Joe Biden es uno de los que está teniendo ahorita en mayores puntos, pero también le están buscando muchas cuestiones personales para tratar de bajar justamente su índice de popularidad, igual que al gobernador de Nueva York y también a Elizabeth Warren. Ahorita finalmente todavía no se sabe exactamente quiénes van a ser los electos, porque bueno, hasta el año que entra, hasta el 3 de febrero del 2020, inicia todo el proceso como tal de lo que es las primeras reuniones de asamblea, los llamados caucus, para que se haga todo el proceso electoral en Estados Unidos y sabremos realmente quiénes son los candidatos de cada partido hasta junio de 2020. Pero ahorita, dentro de los interesados, pues tenemos un total de 22 interesados del Partido Demócrata y solamente uno del Partido Republicano. Entonces, sí hay demasiada división al interior del Partido Demócrata como para saber ahorita quién sería el candidato contra el que va a competir Donald Trump. O sea, cualquier pronóstico en estos momentos es verdaderamente es difícil. Poco sustancioso, ¿no? Así es, sí. Porque finalmente falta todo lo que tú acabas de decir para que ocurra. Falta todo el proceso interno. Ahora, de todas maneras, mencionaste tú el caso de la economía de los presidentes anteriores y está la famosa frase de Clinton, es la economía, estúpido, cuando decide justamente enfrentar a Bush con ese tema. Y pues es ¿cómo se llama? Un activo que tiene Trump que no es nada despreciable. Porque, bueno, está funcionando la economía y está dando beneficios para los estadounidenses. No sé cómo vaya a estar el próximo año, pero por lo pronto así está. Está funcionando la economía, pero también es cierto que dentro de las diferentes amenazas o negociaciones que tiene con diferentes partes del mundo, quien más les preocupa es China. China es el gran acreedor de la deuda externa norteamericana y entonces, aunque también les están poniendo aranceles, pues con China no hay tanta capacidad de negociación como para que ellos impongan nada más su voluntad. Pues están fuertes, sí, pero ellos ya no tienen la misma fortaleza económica que podíamos hablar tal vez hace 4 o 5 años a nivel internacional. Bueno, sería imposible predecir qué va a pasar en el próximo año con la economía, pero por lo pronto la economía es un activo que Trump tiene. Ahorita la tiene bien. Y que le va bien, ¿no? Ahora, el otro tema que, bueno, es muy relevante para México es el tema del Tratado de Libre Comercio. Mencionabas tú que del lado demócrata están muy divididos. Está, bueno, la candidata, la senadora Warren que tiene una visión mucho más radical que otros. Y, bueno, está Biden, que tiene una visión más moderada. Y, pues, esto se tendrá que decantar. Pero independientemente de eso, la firma del Tratado de Libre Comercio en México ya, muy probablemente en Canadá, porque también se puede dar prácticamente por sentado, pues deja el asunto, veremos, en Estados Unidos, ¿no? Y ahí la pregunta que todos se formulan es si los demócratas van a entrar en este asunto, porque finalmente, pues si lo gana Trump, pues es otro activo para su campaña. Es decir, bueno, aquí está un nuevo tratado que yo impulsé y que efectivamente es un tratado justo y efectivo y benéfico para Estados Unidos, ¿no? Entonces, efectivamente, los demócratas tienen ventaja en una de las cámaras, pero no en la otra. Entonces, de alguna manera, sí pueden seguir alargando o frenar lo que es de la ratificación y regresarlo a un proceso previo. Eso implicaría, obviamente, todo un sistema legislativo en los 3 países que tendrán que volverlo a iniciar. De alguna manera, si lo hacen ahorita en forma y tiempo, va a ser un plus para la campaña de Donald Trump, porque él siempre, desde que inició la campaña, había dicho que el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, era el peor tratado que Estados Unidos había podido firmar. Entonces, le abonarían justamente al candidato, pero también no hay que perder de cuenta que en Estados Unidos, a diferencia de tal vez de algunos otros países, sobre todo países latinoamericanos, muchas de las veces, más que tomar decisiones a nivel partidista, las toman por razón de Estado. Entonces, más allá de si perjudicarían o beneficiarían a Trump, también lo tienen que pensar a nivel nacional. No sucede eso en países tal vez... o sea, tú serías no tan pesimista frente a esto. Ves un margen donde... Veo un margen en el que también a ellos mismos les conviene, aunque saben que abonarían a la campaña de Trump, también saben las consecuencias que tendría en no ratificarlo y el alargar mucho más el proceso. Y luego, aparte, está toda la vinculación de los representantes por sus regiones, donde las regiones pueden ser más o menos perjudicadas por la no aprobación, y entonces el compromiso que tienen, digamos, de no perjudicar a sus votantes. Sí, porque es un federalismo que en la práctica sí funciona. Así es. Claro. Sí.
Bueno, pero entonces dicho eso, y no quiero que seas, ¿cómo se llama? Adivinadora o visionaria, pero ¿tú crees que este hecho de lo que está pasando con la migración, del compromiso que adoptó el gobierno, de si efectivamente, el gobierno mexicano, de si efectivamente da resultados en términos de contener esta migración, sobre todo centroamericana, en fin, darle satisfacción a lo que está pidiendo Trump, esto modificará la relación con México en este proceso electoral? Bueno, México, el compromiso con la migración lo trae mucho más atrás. Incluso en diciembre del año pasado, en diciembre de 2018, se firmó el Pacto Mundial de la Migración, avalado por Naciones Unidas. La cumbre fue en Marrakech. México es uno de los países firmantes. Obviamente países como Estados Unidos o como Israel no firmaron. Y lo que se está buscando con ese Pacto Mundial de Migración es justamente hacer la migración de manera más segura, mucho más humana y más regulada. México desde antes ya estaba a favor de eso. México también, desde antes de este ultimátum de los aranceles, justamente había iniciado también ya procesos para ayudar a estos 3 países del Triángulo Norte, ¿no? En Centroamérica. Entonces ya se traía en la agenda previa. Sin embargo, pues actualmente pues están pues con el reloj en contra, ¿no? Porque pusieron una fecha límite. Entonces, a pesar de esto, no sé si se cumplan, si se pueden hacer un cambio tal cual. ¿Tú qué piensas que pasaría? La relación bilateral, pues sí debe de ser pues si no la mejor, por lo menos sí México demuestra que sí está interesado en el tema, porque también a México le preocupa el que no vaya a ser nombrado como tercer país seguro. Sin embargo, Guatemala hace unos días también acaba de decir que ellos sí, su ministro de Gobernación, ya lo mandaron para empezar a negociar con Estados Unidos y Guatemala de alguna manera está en la mejor disposición de sí ser tercer país seguro, cosa que México no. Entonces, si fuera así, pues va a haber mucho más inversión también para Guatemala y entonces todos estos migrantes que en general, más que refugiados, muchos son migrantes económicos, que es por falta de oportunidades de desarrollo y de empleo que están buscando justamente esta alternativa. Porque entonces, si fuera así, Guatemala lo va a contener. Está el asunto de la violencia, ¿no? Que es bastante, bueno, en El Salvador, en Guatemala, en El Salvador. Depende cada uno de los países que se tiene que revisar. Pero también ACNUR ha estado buscando implementarse de esta manera. Igualmente, el canciller Marcelo Ebrard ya se reunió también con Antonio Guterres, con el secretario general de Naciones Unidas, justamente para pedir el apoyo de Naciones Unidas a México directamente para toda esta implementación de este plan de desarrollo. Elena, se nos acabó el tiempo, pues te agradezco mucho y te invito en otra ocasión, ya que avance un poco más la campaña, para que abordemos el tema. Muchísimas gracias, mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Te agradezco. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.